La hora cultural en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, son las 9:07 ya de la mañana. Y hoy ya tenemos el gusto de tener aquí en los estudios a Víctor Liza. Él es periodista, es escritor también, y acaba de publicar, porque ha publicado ya en algún otro momento también en antologías, ha presentado algunos relatos suyos, pero este libro que es muy interesante por varias cosas que yo quiero mencionar. La primera es porque es un libro que relata hechos muy cotidianos con las que seguramente muchas de las personas que nos escuchan se van a sentir plenamente identificados. Yo la verdad cuando leía los relatos sentía que yo era Matías, en buena medida, es que es el personaje de estos relatos. En segundo lugar porque está muy bien escrito, usa una tecnología pues muy cotidiana, y creo lo otro porque en sí mismo va siendo de alguna manera, con su lectura y su recorrido, también una crítica, un planteamiento a la manera como sociedad nos desenvolvemos, porque el tráfico, el estar en una combi, el estar en un micro, refleja un poco nuestra ciudadanía, que a veces carece también de modales, ¿no? Y a veces tiene algunos que también se resaltan por sus virtudes en esta relación. Y él ha tenido la gentileza de venir. El libro se llama Pisa, pie derecho, cuentos a bordo de combis en las calles de Lima. Víctor, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Gladys? ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto poder estar aquí en el programa. No, al contrario, gracias por venir. Primero quisiera, antes de entrar a los relatos concretos que son muy interesantes y muy, diría yo, por algunos momentos animados, por otro momento reflejan también los asuntos existenciales del personaje y su propia vida, pero ¿cómo así se te ocurrió escribir sobre esto en particular, ¿no es cierto? Porque es la vida de una persona en una combi, en el transporte público, en Lima. Bueno, digamos, yo este libro lo comencé a escribir ya hace varios años. Ajá. A los años 2010, 2011 todavía no existía el metropolitano, por ejemplo, que se están implementando, y yo ya tenía como muchas experiencias, como mucha gente en la ciudad, viajando en combi, en cúster, en transporte público, ¿no? Y se me fueron ocurriendo algunas historias que me habían pasado a mí, otras que he escuchado, que cuentan en la familia, los amigos, y en ese tiempo las fui escribiendo en un blog. Cada semana o cada 2 semanas escribía un cuento, entre 2010 y 2011. En el 2014 lo volví a tomar, le aumenté otras historias más y después, bueno, decidí publicarlo como libro, ¿no? Sí. Porque también, bueno, tenía la idea, por esa época de, como mucha gente de repente que le interesa la literatura, poder publicar, ¿no? De acuerdo. Ahora, y coges un personaje que, si bien es cierto, tú has dicho en alguna entrevista que te han hecho ya, y lo acabas de mencionar, que tiene algo que ver contigo también, porque es un chico que además estudia periodismo, después está buscando trabajo, le ofrecen un trabajo, una cabina de internet, en fin, desarrolla toda su historia, pero que relata el tránsito de lo que ha sido el crecimiento del transporte en Lima también, ¿no? Porque hace referencia a lo que los oyentes deben recordar, los Ícaros, por ejemplo, o los micros grandes que antes transitaban por Lima, y los 90 ya con Fujimori en esta liberalización del tránsito donde entran las combis, ¿no? Y tu referencia es ahí la 505, ¿qué es? ¿Es una cosa que tú tomabas de muy chico, no? Sí, digamos los Ícaros, que son ya de otra época, ¿no? Sí. Son los primeros buses en los cuales yo he viajado, ¿no? De chico, ¿no? Que he ido con mi mamá, con mi papá, cuando me han llevado a algún lugar, por ejemplo, a visitar a algún familiar o para ir al colegio. Y también estas combis, por ejemplo la 505, me acuerdo mucho porque era una de las primeras que me acuerdo que vi aparecer, ¿no? Entonces, sí, son descripciones de los primeros años y después de un acercamiento a este mundo de las combis, de las cústers, del transporte que vivimos ahora, ¿no? Ahora, y hay, digamos, en la descripción personajes muy concretos. Matías es el que, digamos, aparece, pero también el amigo del volante, que es, digamos, el chofer, que es un personaje, pues, ¿no? Sí. Porque, digamos, va también extendiendo su propia manera de ser a la manera como conduce y cómo recorre la ciudad, cuando compite y cuando compite. Y el otro es el cobrador, ¿no es cierto? Sí. Que es el enemigo público. El enemigo público. El enemigo público. El enemigo público. ¿Cómo así llegaste a caracterizar esos personajes así? Porque además son nominaciones que la gente tiene distinta definición, si quieres, de lo que puede ser eso, ¿no? Bueno, el amigo del volante lo tomé porque siempre que escuchaba la radio había la referencia al amigo del volante. Claro. Como una persona que siempre escucha la radio, ¿no? Entonces... No, y esta es una información para los amigos que están en el volante en este momento. Exactamente, entonces decidí tomarlo para
para el libro, para ponerlo. Si bien es cierto, me parece que en la radio se refiere más al taxista. Sí. Lo tomé para este libro, ¿no? Y el enemigo público le puse porque en realidad cuando uno viaja y, por ejemplo, tiene problemas desde, por decir, que el pasaje le cobraron muy caro, o que no es justo el pasaje, o hasta porque el chofer, a veces el chofer es el que maneja y al mismo cobrador le echan la culpa. Entonces él es el que se tiene que pelear con todos y al mismo tiempo él tiene a veces un carácter un poco intratable, se pelea con los pasajeros, le dice avancen, entonces allí... Al fondo hay sitio, y tú dices, ¿dónde hay sitio? ¿Dónde no hay sitio? Ya no entra uno, ¿no? Ya aparece una caja de sardinas. Sí, entonces pasan ese tipo de situaciones y la mayoría digamos, que he percibido, tanto en mi experiencia personal como de la gente, es como que siempre está con el cobrador ahí en una tensión, ¿no? Sí. A ver, yo lo que te quería preguntar era para que, digamos, des un poquito ejemplo de tus relatos rápidamente, que nos contaras un par de ellos, o sea, digamos, no todo, pero 2 anécdotas de las que cuentas en tu libro, sobre todo las que cuentas con bastante humor o con el fútbol, a ver, para que los oyentes sepan el tipo de libro que es. Bueno, algunas cosas que pasan muy recurrentes, por ejemplo, cuando uno viaja, es de la gente que está hablando por celular, ¿no? Que está distraída, y una vez sí me tocó observar de un robo, ¿no? De una chica que estaba hablando por celular y entró un joven así medio sospechoso y cuando la vio distraída se lo quitó, ¿no? Entonces sí me acuerdo mucho de eso. Y bueno, ya lo convertí en relato y ya le puse algunos detalles más. Muchos de los que se quedan dormidos también. El cabeceador. El cabeceador. No, que es una discusión que, claro, dice, no es el cabeceador que te mete cabeza porque no te va a pagar lo que le has prestado, sino el que se pase paradero a veces porque se queda dormido. Claro, que se pasa de paradero, a veces puede pasar que mucha gente a veces por el día a día, el trabajo constante, el estudio, el estrés, se cansa. Entonces, por más que estés en el carro concentrado, a veces ya voy a estar atento cuando llegue, en un momento te cansas y te duermes, ¿no? Y puede pasar que a gente, mucha gente inclusive le pasa te eso, duermes cuando no quieres dormir y cierras los ojos solo para no dar el asiento a nadie. También le ha pasado a mucha gente en algún momento. Pero ahora, también hay, digamos, algunas otras anécdotas ahí que tienen que ver con la propia, lo que tú llamas la psicología de la combi, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, hay un relato que cuentas sobre cuando te encuentras con una chica en la combi, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, es la chica perfecta para ti y de pronto te inicia una conversación, y eso le ha pasado a mucha gente también cuando se va de un trayecto a otro y al final te quedas casi como en la canción, le hubiera pedido los datos, ¿no? De repente hubiéramos iniciado una cosa distinta. Sí, son como cosas así ya más, digamos, en ese relato es la historia de un joven así un poco ingenuo, sí, ¿no? Inocente, que se ilusiona, ¿no? Y entonces ahí se imagina, ve a la chica, ¿no? Pero al final tampoco hace nada, ¿no? Al último recién reacciona, ¿no? Entonces es una historia a la cual le agrego yo algunos ingredientes para hacerla un poco más divertida. Ahora, lo interesante también es que las combis surgen como la esperanza de la solución al transporte público, ¿no? Porque tengo una generación donde estaban los buses y los colectivos en la Arequipa, en Pueblo Libre, todo. Entonces faltaba. Entonces comienzan a promover, ¿no es cierto?, la compra de combis. Todo el mundo cree además que va a solucionar todo y todo el mundo muy entusiasmado. Y de pronto ocurre lo que cuentas tú en tu libro y comienza a convertirse incluso esta expresión de la cultura combi, ¿no? Que comienza a ser como justamente que condensa lo, pero que es injusto a veces, ¿no? Porque no solamente es la combi, también es la cultura de la 4x4, la cultura de tantas cosas, ¿no? Sí, en general, más allá de la cultura combi, que ya es un término que se usa mucho, me parece que también en realidad es una cultura del conductor a veces, porque me ha pasado que muchas de estas cosas no solamente pueden haber ocurrido en una combi, pueden ocurrir en un bus de estos grandes, puede ocurrir en una 4x4, porque en general noto que el estrés y otras exigencias que tiene la gente al viajar, aquí nomás en la avenida Javier Prado nomás se puede ver, ¿no? Sí. Entonces, supongo que el conductor está muy estresado, muy cansado, y genera ese tipo de cultura que ya es casi generalizada, ¿no? Sí. Y que no es solamente, yo creo que es una cuestión también de educación vial y otros temas más, sí, además de eso. Y hay otros relatos tan interesantes con los que la gente se va a identificar muy fácilmente, y tiene que ver con la persona que suben a vender sus productos, ¿no? Damas y caballeros, señoras y señores, damas y caballeros, que sabes, un joven estudiante a la vez trabajador que se gana la vida honradamente vendiendo su caramelo Ambrosoli, ¿no? Eso es, no, el Ambrosoli, digamos, ese cajón también. O lo otro, que te vas camino a alguna cosa que es importante para ti y te metes por el centro y te encuentras con una marcha ahí
y digamos se acabó tu día, ¿no? Se acabó tu día, sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, el tema de los vendedores que suben a los carros, Sí. ya creo que es parte del folclore Sí, de cuando sí. uno viaja. O sea, no solamente es el estar preocupado por el tráfico o por el pasaje o porque me dé mi vuelto, porque tienes un problema con alguien al costado, sino ya además del enemigo público, del amigo del volante, o el mismo Matías o cualquier pasajero, creo que el vendedor también es un personaje ya dentro Sí, de la combi, ¿no? O, sí. o de la unidad de transporte público que ya está presente, ¿no? Sí. Claro, ahora a Matías también le gusta lo que podría ser un peligro, que va rápido, que es mucho más rápido que los otros medios de transporte público, ¿no? La combi va rápido y muchas veces la gente estimula, oye, ya estoy apurado, no sé cuánto. No es que le diga siempre, oiga, por favor, no arriesgue, ¿no? De hecho, una de sus primeras aventuras es que le hacen llegar de San Martín al centro, creo que en 20 minutos. En 20 minutos. Y esa es una de sus principales experiencias del tránsito en Lima. Y no la pasó tan mal, porque sentía, como dice, que estaba pues, en una carrera de aerocena, hacía esas Sí. carreras Sí, sí. ¿no? Es interesante esa comparación que haces también. El otro, hay también un estereotipo sobre los choferes y sobre los cobradores. Y de pronto tú relatas en un cuento como un día, Matías está y de pronto escucha una música pues clásica Ujú. y un piano, y de pronto él trataba de descubrir de dónde venía la música, y resulta que era que en el carro donde estaban poniendo esa música, ¿no? Claro, es que sí es un relato donde cuento un poco que el conductor está escuchando música clásica, ¿no? Ajá. Que no es, podría ser un estereotipo, pero también no es muy usual, ¿no? Claro, Porque a veces, sí, digamos, no es usual, es verdad. Sí. Pero claro, porque la idea que uno tiene es que esa música es la que de ninguna manera ellos escuchar, y de pronto te llega a sorprender pues que la escuchen, ¿no? Esa es un poco la sorpresa del personaje ahí, ¿no? Claro, más o menos más que nada por lo inusual, ¿no? Ajá. Tiene que ver un poco con que no se escucha, o la mayoría de la gente no escucha mucho esta música, ¿no? En general en sectores populares, aunque sí he tenido la oportunidad de conocer algunas personas que sí escuchan, ¿no? Pero en una combi generalmente tú escuchas salsa, ponen rock, ponen, no sé, cumbia, ¿no? Entonces es la música que generalmente se pone, ¿no? Sí, hay otro cuento que es interesante, a mí me dio mucha gracia, es esta cuando, digamos, está yendo el personaje a una cita de trabajo, y de pronto el carro va todo averiguado, hay una señora con su hijita al costado, salta el carro y el yogur de la niña se le viene encima de la ropa. Todo el terno, sí. Le ensucia todo el terno, ¿no? Sí, son cosas que pueden pasar, accidentes, sí. Sobre todo cuando viajas con niños a veces. Incluso peores, digamos. Sí, ese es otro relato interesante también. Y de verdad que hay varios, ¿no? ¿Cuántos relatos son? De verdad que yo no he En llegado total son 21 relatos. 21. Sí. Y hay uno que tiene que ver también con una fiesta, ¿no es cierto?, a la que el personaje va y después quiere tomar un micro. Y es creo que la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Sí. De Año Nuevo, que es interesante también porque al final el chofer del taxi que terminan tomando le dice, oye, maestro, pero también los choferes de combi y los cobradores también tienen Año Nuevo, ¿no? Porque Claro. no encuentran ninguno después de la fiesta. Claro, después de la fiesta es muy difícil, ¿no? Porque uno sale el 1 de enero y no hay casi nada en la calle. Todos están festejando la llegada del Año Nuevo y, bueno, se pasaron de vuelta, ¿no? Sí. ¿Y qué cosa es lo que te dice la gente cuando lee el libro? ¿Ah? Me imagino que lo primero es identificación, ¿no? Porque mucha gente decir, oye, a mí me ha pasado. Y yo cuando lo Te debe leí, contar más anécdotas. claro, y te dice, y te empiezan a contar, oye, a mí me pasó esto, tal cosa, ¿no? Sí, justo algunos amigos, algunas amigas me han hecho comentarios sobre el libro, les parece divertido. También se identifican con muchas de las historias. Incluso algunos me han dicho, ¿por qué no escribes una segunda parte? ¿No? Lo voy a pensar, ¿no? Así que Ajá. sí, es una posibilidad, pero sí, mucha gente le ha gustado, digamos, la manera en que he podido un poco reflejar lo que vive la gente día a día, que a veces puede ser un poco estresante, un poco duro, pero también hay que encontrar el lado divertido, ¿no? Sí. No, yo creo que ya la gente como que se va en esa rutina, haciendo que esto sea lo menos desagradable posible, si es que no la convierte también ya en agradable, ¿no? Porque varias de las cosas que tú cuentas aquí, como le pasan a la gente de manera muy recurrente, entonces es parte de lo que todos los días tiene que vivir, ¿no es cierto? Así es. Y eso es una cosa que hay que hacer más llevadera, porque lo más probable es que no cambie dentro de poco, ¿no? Esa es la vida que vamos a seguir haciendo. Sí, en Lima, y ¿no? como van las encuestas, no creo que cambie muy rápido.
Efectivamente no hay. Ahora, ¿y te han quedado muchas historias sin contar acá que tenías? ¿O has contado todas las que ya tenías consolidadas y ahora con las ideas que te dan de repente estás pensando ya en una segunda parte? De hecho, en el proceso de edición, algunas historias no las consideré en el blog. Y solamente, bueno, escogí las que a mi juicio eran las que me parecían mejores, ¿no? Y después ya con la editorial Caja Negra, que es la que ha publicado el libro, se hizo otro proceso, ¿no? Pero sí hay otros cuentos que quedaron por ahí sin publicar, ¿no? Sí, no quería decir que hay líneas y líneas de combi. Yo recuerdo una anécdota que nos pasó acá, Glatzer, que habían acusado justamente al del volante, ¿no? Y al cobrador de violación sexual contra una pasajera. Entonces nosotros invitamos para ver el caso que había ocurrido, todo. Y por alguna razón abrimos llamadas y ahí todo el mundo se iba contra ellos, pero no por lo que hubiese ocurrido, sino porque era una línea que tenía una pésima fama. Era el chosicano, pues, no lo iba a decir, pero el chosicano. Esos chosicanos son capaces de todo, porque a mí esto, porque a mí el otro. Entonces yo me di cuenta que en realidad estaban perdidas las dos personas por la fama que se había hecho el chosicano, ¿no? Sí, es que claro, si mucha gente ha llamado al programa para expresar eso es porque es algo que debe estar ocurriendo, ¿no? Entonces, ya es cuestión de, digamos... Aquí mencionas también, no sé si también haces mención a esa... Sí, creo que en uno de los cuentos menciono al chosicano. Es uno de los más conocidos en Lima, y sí, bueno, ahí se ve un poco la conducta también del chofer, del cobrador muchas veces, ¿no? Pero sí, el chosicano es una línea que creo que menciono en uno de los cuentos, sí. Ahora, pero ha ido cambiando eso también, o sea, las combis realmente cambiaron el panorama del transporte en Lima, ¿no? Yo me acuerdo hacia el año, los finales de los, digamos, ya los 90, comenzando los 93, 94, cambia radicalmente, pues ya con Fujimori esto empiezan a salir las combis. Yo me acuerdo que vivía en Puente Piedra, en esa época yo tomaba o la 73 que salía de Santa Rosa o el Anconero que venía de Ancón, rojo, blanco, azul, pero ahí te ibas colgado pues a las 6 de la mañana porque el siguiente pasaba una hora después y ya llegabas tarde. Pero después llega la 33, me acuerdo que hacía los anconeros que llegaban ya a varias partes de Lima y eso no lo solucionaba el problema. Pero el asunto es que costaban un poco más caro, o a veces tenías que tomar dos para llegar rápido al lugar donde tenías que llegar y te quedabas sin el pasaje retorno. Acá hay también caso de que alguien se comió, tú puedes el ejemplo de que Matías por comprarse un chisito se queda sin pasaje, regresa un día, ¿no? Sí. Sí, son cosas que pueden pasar a veces, ¿no? Que uno no saca bien su cuenta y bueno, voy a comprar una galleta por ahí, ¿no? Para engañar al estómago y después te quedas sin pasaje, ¿no? Sí. Puede pasar, ¿no? Y eso que ahí pones que el escolar costaba 30 céntimos. ¿Cuánto cuesta el escolar ahorita? 50 céntimos cuesta el escolar ahorita, que ese es otro rollo también. Claro. Que para que te levanten los micros viéndote que eras escolar era todo un drama, porque tenías que encaletar entre la gente, porque si no, no te llevaban. Sí. Porque claro, como tú pagabas 30 céntimos versus un sol que pagaba el otro, preferían llevar solo adultos, ¿no? Sí, es verdad, pasaba mucho eso con los escolares. Me ha pasado una vez esperando el carro que estaba solo y paraba y pasaban, no te recogían. Ahora, si estabas con varios ahí, 4 o 5, ahí sí ya te metías, ¿no? Pero claro, si estabas solo, no te recogían. No te recogían. Pasaba eso muchas veces. Oye, Víctor, bestial entonces. ¿Y cómo está yendo con la... ¿Dónde pueden adquirir el libro? Es lo que nos está preguntando. A ver, está ya casi en todas las librerías de Crisol aquí en Lima. Sí. Lo pueden encontrar también en el Virrey de Miraflores, en Sur, de San Isidro, en Comunitas. Sí, en varias librerías. Bueno, está en las principales librerías. En las principales librerías. Lo pueden conseguir. Ha estado en ferias también, ¿no es cierto? Se ha estado difundiendo en la feria. Sí, lo presentamos justo, como te comentaba antes, salía al aire en la feria de Ricardo Palma el año pasado. Ajá. Y también en esta feria del libro, que ha sido la última en julio o agosto. Sí. También hemos estado promocionando el libro. Ya, bestial, está yendo bien. Vale la pena. Yo sería creo que bueno tener gente que lo vende en las propias combis, ¿no? Diga, acá cuentes. Sí, sería bueno para que la gente lo lea mientras viaja. De repente se molesta uno. De repente te encuentras. Yo digo, debe haber varios Matías que nos están escuchando ahorita por la radio. Vale la pena entonces. Víctor Liza ha publicado este libro, Pisa, Pie Derecho, cuentos a bordo de combis en calles de Lima. No sé si tenemos ahí la carátula, en todo caso la puedo mostrar acá, ¿no, Emanuel? ¿La muestro? Que tú me la puedes acercar, ¿no? Ahí está. Ah, sí la tienes ahí, mira. Ahí está, quienes lo están haciendo en la televisión o a través de las redes. Ahí está, Víctor Liza, Pisa, Pie Derecho, cuentos a bordo de las combis en las calles de Lima.
Víctor, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones Gracias. pues por la publicación. Gracias a ustedes y hasta otra Que te oportunidad. vaya bien. Nos vemos entonces, a ver, de repente para comentar la segunda parte o alguna otra cosa. ¿Estás pensando escribir alguna otra cosa, no? Tengo unos cuentos que he reunido, bueno, no son sobre combis, ya son cosas más cotidianas y también algunas más personales que sí estoy pensando de repente para el próximo año publicar. De acuerdo, bueno, y cuando pase eso, te vienes para poder comentar seguramente esa Claro pregunta. que sí. Muchísimas gracias. Víctor Liza ha conversado con nosotros. Entonces, vamos a una pausa. Regresamos en un instante, son las 9:29 ya de la mañana y nos vamos para el...